La noción de autenticidad en principio no es la misma en todas las culturas, eso es evidente. Ni siquiera en una cultura en fases diferentes o para generaciones diferentes o en profesiones diferentes. En general, está muy asociada a otros conceptos afines como la originalidad, la autoría o incluso el concepto de inimitabilidad. Tiene que ver con la autoría, aun cuando se trate de obras anónimas, porque se necesita, por ejemplo, en las tareas de autenticación, no tendrían sentido si previamente no se puede practicar una atribución, aunque no sea a un autor conocido, por lo menos a una época, a un taller, a una región, a una escuela. Y, por supuesto, tanto la autenticación como la atribución carecerían de sentido si previamente no se ha hecho una identificación correcta, o sea, si se toma el objeto por una cosa que no es. Parece que el exceso de documentación que tenemos para época contemporánea facilitaría esas tareas, pero la de autenticar en realidad permanece como un problema material autónomo, ya que se enfrenta a dos cosas distintas o a dos tareas distintas. Una es la de garantizar que realmente la obra es auténtica en el sentido que es la que previamente se ha identificado y atribuido, y también otra cosa que es distinguir dos piezas parecidas, cuál es auténtica o cuál es auténtica y cuál es una falsificación, una copia, o si las dos lo son, etcétera, que es un problema diferente. Por último, también la noción de autenticidad está mezclada con la idea de mérito y en algunas circunstancias funciona como sinónimo. Esto, en principio, no nos parece extraño, porque si ya confundimos las ideas de autenticidad y originalidad, sabemos que es porque funcionan como rasgos valorativos, o sea, como palabras utilizadas por la crítica. Y si, por último, ya tenemos en cuenta que la palabra originalidad tiene también otro significado que viene a ser el de la singularidad de la obra, tanto por sus contenidos como por su forma, pues entonces llegamos al colmo, a la cumbre de la fusión de conceptos claros y distintos en una amalgama oscura. Sin embargo, esto que podemos decir que es una debilidad intelectual funciona culturalmente y nos podemos explicar antropológicamente por qué funciona. O sea, qué sentido tiene que, a pesar de lo extravagante que es mezclar todas estas cosas y no tenerlas claras, se ejerciten en la crítica. Y es que, de hecho, no importa el significado riguroso de las palabras, que, como he dicho antes, está bien definido para los teóricos, sino la pragmática, cómo se usan, especialmente en la crítica de arte. En las sociedades preindustriales, las sociedades tradicionales, por supuesto, la autenticidad tiene matices que nos sorprenderían ahora. Y no solo en otras épocas en nuestra cultura, también en culturas actuales que tienen el mismo grado de desarrollo tecnológico que la nuestra, se utilizan de otra manera, por ejemplo, la china o la japonesa. Pondré un ejemplo, que quizá me extienda un minuto más por esto. En el año 2007, en el Museo Etnográfico de Hamburgo, hubo una exposición de los famosos guerreros de Xi'an. Y se produjo un pequeño escándalo cuando alguien descubrió que no eran piezas auténticas, sino copias. Bueno, entonces se acusó al gobierno chino de fraude. Las autoridades chinas es que no comprendían la cuestión, el reproche. Y si nosotros mismos no tenemos conceptos claros, porque ellos contestaron algo así como que las piezas aquellas eran del mismo material que se usaban, del mismo tamaño y del tamaño natural, exactamente igual que las originales. Es decir, que reconocían, en nuestros términos, que no eran auténticas. Es decir, que sí que eran auténticas, pero no originales.
¿no? A nosotros, claro, esto nos choca porque la idea para nosotros de una copia auténtica es un oxímoron, no lo comprendemos. Pero bueno, en este tema no me voy a extender porque, aunque sea importante, solo lo menciono para dar cuenta de que es un problema cultural, el significado diferente que tienen los mismos conceptos en otras civilizaciones. Para nosotros, estos conceptos recientemente han sido bien definidos por los expertos en diferentes áreas. Y tenemos por lo menos tres maneras de enfocar la cuestión de la autenticidad, tres importantes, en mi opinión. Una es por la vía lógica, abstracta, muy operativa funcionalmente para tratar de los objetos, que es la de Nelson Goodman, un filósofo muy racionalista. Él distinguió en 1968 entre artes, propuso la distinción entre artes halográficas y artes autográficas, que viene a significar las que se pueden falsificar y las que no se pueden falsificar. Bien, desde el punto de vista sociológico era importante otro análisis que había surgido 30 años antes con Walter Benjamin sobre el efecto que tiene la reproducibilidad técnica en el mismo concepto de autenticidad. Es el problema de la pérdida del aura, una especie de democratización del arte o de secularización, incluso que era bien acogida, como pues, acabar con ciertas nociones místicas del arte. Y la última, la tercera, fue anterior aún, en 1903, y la debemos a Alois Riegel, y es el concepto de valor de antigüedad. Es la idea más clara de autenticidad, dejar la cosa, el vestigio, la reliquia, tal como estaba, no tocarla, no repintarla. Bien, Goodman llamaba obras autográficas aquellas que, digamos que están caracterizadas por la historia de su producción material. Lo son la pintura y la escultura, particularmente. Diríamos que son aquellas en que el artista deja la huella de sus manos. Y entonces cualquier copia de una de esas obras puede ser distinguida, en principio, en teoría, examinándola concienzudamente. Y las obras halográficas no se pueden falsificar porque cualquier copia de ellas, cualquier instancia de ellas o reproducción es la misma obra. El ejemplo cumbre, el paradigma de esto sería una obra literaria. Cualquier edición de la obra literaria es la misma edición, incluso una traducción, la obra traducida a otro idioma es exactamente la misma, o cualquier representación de una obra de teatro es la misma obra de teatro en cualquier idioma. A esto se han añadido también, como ejemplo de artes halográficas, la música. Cualquier partitura, cualquier representación, lo que se añade o es diferente en cada representación musical es el arte de los músicos, de los intérpretes, pero no la idea. Ahora bien, cuando los partidarios de esta doctrina, siguiendo a Goodman, incluyen también la arquitectura entre las artes halográficas, porque se puede reproducir según los mismos planos, pues entonces ya no se lo plantean muy bien. Normalmente no ponen ejemplos, pero yo voy a dar uno. Digamos, la Unité d'Habitation de Le Corbusier de Marsella sería, en principio, la misma obra arquitectónica que sus réplicas en Berlín, ¿no? Antes en otros lugares. Claro, pero decir esto, que tiene su lógica, no vamos a discutir aquí, es también como decir que, por ejemplo, las 5 versiones de Napoleón cruzando los Alpes, pintadas por David, son en esencia la misma obra. O a lo mejor aquí nos serviría mejor el concepto musical de tema con variaciones, pero en principio teníamos que la pintura también podría hacer esto. ¿Cuál es la conclusión? ¿Dónde quiero llegar con estos ejemplos? A que esta distinción de Goodman entre lo halográfico y lo autográfico es perfecta, es inatacable, en los términos lógicos en que está definido es muy coherente, pero es inservible para la crítica de arte, no nos sirve para valorar las cosas, ¿no? Las cosas suceden de otro modo en la práctica. Lo que estoy diciendo,
O sea, en particular no resuelve el problema de la autenticidad, esta distinción, porque comprobar que una copia se distingue del original requiere que previamente se sepa cuál es el original y la copia. Y las cosas funcionan más bien al revés, es el inverso. O sea, una vez que advertimos diferencias entre dos objetos muy similares, examinamos, nos preguntamos qué razones tenemos para escoger uno de ellos como el original y el otro o el otro como copia, o ninguno de ellos como original, o los dos como originales, ¿no? Y con esto no estoy planteando problemas puramente hipotéticos, experimentos mentales. Esto ha sido la práctica de la autenticación y de la conservación de obras de arte. Me viene a la memoria, por ejemplo, la Virgen, el problema en 1871, si no recuerdo mal, la Virgen del burgomaestro Meyer de Holbein, el joven, estaba exhibida en Dresde y se tenía por original. Se comparó con la verdadera original que se tiene como copia y se llegó a la conclusión de que era al revés, ¿no? La falsificación o copia de Saarburg, que se descubrió entonces, era la de Dresde, era eso, una copia, entre otras cosas porque en la original se encontraron pentimenti, ¿no? Era prueba irrefutable. Bien, pues entonces es precisamente en lo histórico, no en lo estético, en esta práctica ligada a la crítica de arte, donde está lo interesante y donde verdaderamente podemos encontrar el concepto claro y la aplicación clara del concepto de autenticidad como un valor de antigüedad, ¿no? Como el respeto. Es un error creer que esto sea una cuestión estética. Se trata de una cuestión de mentalidad, de una cuestión cultural, de lo que acabo de decir, respeto a la autenticidad. Es un rasgo de nuestra cultura moderna, de nuestra tendencia a pensar históricamente, ¿no? El respeto a los hechos verídicos, la objetividad histórica. O sea, a nosotros nos parece importante la autenticidad por eso, no por valores estéticos, no porque en sí misma tenga nada que ver con la estética. Lo que pasa es que nuestro concepto de objetividad histórica exige la distinción de la autoría. O sea, exige la atribución. O sea, nosotros no podemos renunciar a la noción de mérito. La crítica carecería de sentido si no pudiera distinguir lo que tiene un valor extraordinario de lo que es vulgar o común, etc. No habría ejercicio crítico a hacer. Pero aquí es donde viene el problema. Se mezcla esto con el problema de la autenticidad, que no es de suyo valorativo. Yo sostengo que nuestros conceptos de autenticidad y de autoría y otros afines están en efecto bien definidos. No, en la teoría, pero no en la práctica de la crítica. Y ello sucede no porque sean, insisto, conceptos imprecisos o porque caigamos en divagaciones, sino por eso, porque el ejercicio de la crítica involucra una valoración, una jerarquía evaluativa. Veámoslo con el ejemplo de Picasso y acabamos rápidamente. Picasso es un ejemplo magnífico por exagerado, ¿no? para ver como bajo una lupa el efecto de estas cosas. Dado que Picasso es único en el sentido de haber sido catapultado a una reputación universalmente reconocida y en breve tiempo digamos, que resistía toda oposición, toda objeción crítica, ¿no? O sea, cualquier cosa que hiciera Picasso llega a ser, pues, va a misa, se convierte en un intocable. Hay muchas razones para justificar. Esto no fue un capricho de los críticos. Habría sido imposible o inimaginable que todos los críticos se pusieran de acuerdo en defender una falacia, algo que era puramente arbitrario. Tenía que reconocerse que tenía fondo. Es que Picasso, digamos, la fantasía artística de Picasso se convirtió en un paradigma de lo que muchos artistas vanguardistas habían pretendido o habían intentado lograr sin lograrlo realmente. Era algo así como la apoteosis del capricho, una cosa fascinadora en la época y todavía. O sea, un estilo, digamos, entre extravagante y liviano, ligero, que
con el que se daba un relieve expresivo a cosas que en un lenguaje más formal habrían resultado groseras e incluso estúpidas, ¿no? Todo eso se reconoció, pero al mismo tiempo él como artista se convirtió en el objeto internacional también de una geografía que se excedía, ¿no? que se volvía un poco mística. Un ejemplo sería lo que decía en los años 30 o 40 un bibliófilo famoso, Abraham Horowitz, cuando se le ocurre coger un poema de Góngora, un soneto de Góngora que está caligrafiado por Picasso, y dice Horowitz que aquello es una cosa sublime y una belleza y que lo sería más, la belleza de aquel poema caligrafiado es más evidente para un chino o para un árabe que desconozca los caracteres latinos, que no lo pueda leer, y que nosotros, si hacemos el esfuerzo de olvidarnos del significado de las palabras, podríamos disfrutar plenamente de esa cosa sublime. Claro, esto era una majadería, ¿no?, típica de muchos críticos de la época, pero que tenía sentido. ¿Por qué? Tenía sentido solo si se decía de Picasso o de algo parecido a Picasso, ¿no? O sea, el auténtico sentido de elogios tan disparatados es que se trata de alguien en quien hemos reconocido una personalidad artística potente y significativa, históricamente importante. Otra clase de fascinación, y ya esto es lo último que voy a decir, es la que consiste en atribuir a Picasso, o sí, al arte de Picasso, algo así como un sentido socialista, ¿no? Pero solo por el hecho de que el artista adhirió al comunismo, ¿no? Es innegable que hay aspectos socialistas del arte. O sea, la cuestión del socialismo en el arte tiene sentido, en particular cuando se trata de artes colectivas, como la arquitectura, o populares como la alfarería, ¿no?, la cerámica. Y una de las modalidades, por ejemplo, de cultura colectivista que inauguró la revolución bolchevique fue precisamente renunciar a la firma, ¿no?, hacer obras colectivas renunciando a la autoría en obras literarias o científicas o artísticas. Bien, parece que algo así podría suceder cuando los artistas se dedican a cosas más populares, ¿no?, como la cerámica. Pero ¿qué sucede realmente en la cerámica, la que ocupó a Picasso de una manera muy fecunda y intensa y dilatada? Pues a este propósito hay alguien que ha dicho, bueno, hay muchos críticos que han dicho cosas parecidas. Una de las razones de la reverencia que inspiraba en él, en Picasso, la cerámica antigua y tradicional, era que llevara la huella viva y personal del artífice anónimo en las marcas dejadas por los dedos. Aunque su fama en su tiempo no tuviera igual, Picasso quiso alcanzar la misma inmortalidad en los siglos venideros. Bueno, si los críticos interpretan de este modo la cerámica de Picasso, está claro que su interés sigue centrado en la personalidad artística individual y no en otras cuestiones de orden sociológico. Y por último, tomemos el ejemplo de las últimas piezas cerámicas de Picasso, de la última época, de hecho de 1973. Y si podéis consultarlas o recuperar imágenes enseguida en Internet, que ahora es fácil, ¿no?, porque no he traído PowerPoint. Pero vaya, no importa la imagen concreta. Viendo estas piezas, uno se pregunta, a ver, ¿quién podría pretender que revelan ni un ápice de sentido, de propósito de crear objetos útiles? Y por otro lado, habría que preguntar, ¿quién puede pretender que esos platos, esas piezas cerámicas, lo requieran ser útiles? No, es que se trata en verdad, o sea, no de un embellecimiento estético, no de arte aplicada, sino de una creación absolutamente libre, caprichosa, que es en su misma Constitución acusa la independencia respecto de cualquier propósito o requisito técnico o práctico o lógico. Y eso es lo que significa para la modernidad la autonomía de lo estético, que ya estaba clara en la época de Edgar Allan Poe, clara en la teoría, no en la práctica. Pero se podría decir, los griegos
sí aplicaban un embellecimiento artístico a la cerámica utilitaria. Y aunque muchas piezas realmente no estuvieran destinadas al uso, sino a ser contempladas, ¿no? Eso no parecía autorizar a los ceramistas griegos a cambiarles caprichosamente la forma. Incluso a nosotros esa cerámica nos interesa porque vemos en ella personalidades artísticas de nuevo. Incluso en esa etapa tan fascinadora como es el periodo geométrico de autores completamente anónimos, pues reconocemos una cerámica de un altísimo valor artístico, aunque siga siendo artesanía, y la valoramos de ese modo. Edgar Wind, un historiador y teórico del arte, se preguntaba en cierta ocasión por qué Picasso no había decidido ilustrar un libro de zoología moderno, al ver las deliciosas reproducciones que había hecho de muchos animales, ¿no? Y como se había hecho en la época de Buffon. Al contrario, lo que Picasso prefirió es inspirarse en Buffon y crear sus fantasías. Bien, el mismo Edgar Wind daba la clave, la respuesta. Es porque la obra de Buffon había dejado con el tiempo de ser una obra científica para convertirse en literatura. Y eso daba, digamos, entera libertad a Picasso para entera licencia poética, licencia artística. Es decir, el arte de Picasso no podía servir, ni en general un arte orientado y racionalista, no podía servir para estos propósitos didácticos. Hay otros que sí, ¿no? Pero no es por otro motivo por el que admiramos las piezas cerámicas de Picasso, no por su adecuación a algo utilitario o porque el gran artista se ha bajado a ocupar, a hacerse cargo de un arte humilde, ¿no? Es por su fantasía artística, es porque sigue siendo su arte sigue siendo el de producir objetos singulares. Bien, cuando se dice que un propósito explícito de los Ramier en el taller de Madurat de Vallauris fue el de poner una cerámica artística al alcance de las masas, o sea, a precios asequibles. Bien, pero resulta que Picasso pidió explícitamente que a cambio de los medios que habían puesto a su disposición, algunos de sus diseños no se reprodujesen. No hubiera series ilimitadas, sino series muy limitadas. Está claro que esta limitación tiene un sentido económico, solo justificable en una economía capitalista. Pero tiene un sentido cultural más amplio. La preocupación por la autenticidad de tales piezas, aun cuando se trate de obras reproducidas mecánicamente, sin su intervención directa. ¿Por qué? No es una cuestión estética. La diferencia con copias ilegales, o sea, con copias no auténticas, falsificaciones que solo serían copias no legales, no podría ser una diferencia estética. Es la autenticidad tiene exactamente el mismo significado en el caso de la verdadera artesanía popular. Nos garantiza que no estamos tratando con falsificaciones, que realmente las conclusiones críticas a las que lleguemos o analíticas tienen una base. No estamos haciendo una teoría sobre cosas que son falsas, ¿no? Sería absurdo. Por tanto, esa no es la diferencia. Pero ya lo que no es igual es el valor artístico al que se asocia cuando se trata de la artesanía de Picasso o del arte de Picasso y la artesanía popular. Porque en el caso de la cerámica popular, este arte ya no es libre, es un arte ligado a propósitos y convenciones de los que los grandes artistas se han emancipado completamente. La autenticidad, en ambos casos, es lo mismo. Es un resguardo, insisto, frente a las ideas erróneas a las que llegaríamos si se tratara de falsificaciones. Pero cuando se trata de arte popular, ya nadie pretendería hacer de esto un motivo estético, un concepto estético. Nadie pretendería que revelase una sensibilidad estética y una creatividad
artística, tan personal, tan potente y tan peculiar que temeríamos no hallarla en una buena copia. Muchas gracias.